Buenos días o buenas tardes. Hoy vamos a estudiar los adjetivos determinativos. Viene a ser la continuación de la clase anterior. En este caso vamos a centrarnos en los adjetivos numerales, luego los relativos y por último los interrogativos y exclamativos. Los adjetivos numerales. Vamos a ver, esto es bastante sencillo de entenderlo. Entre los adjetivos numerales tenemos de 4 tipos. Primero, los adjetivos cardinales. Son muy simples, son aquellos que están constituidos por los números naturales. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y hasta el infinito, ¿no? 1.599.000, eso también puede ser un adjetivo cardinal, ¿no? Veamos el ejemplo, cómo se usan estos adjetivos, ¿no? Vemos aquí donde dice un partido de voleibol se juega entre dos equipos de 6 jugadores. Se juegan 4 sets de 25 puntos y un quinto definitorio de 15 puntos. Se debe ganar con una ventaja mínima de 2 puntos. Entonces vemos cómo se van utilizando en este caso y obviamente en muchos otros casos los adjetivos cardinales. Los adjetivos ordinales son aquellos que expresan orden o jerarquía. Veamos el ejemplo. En el primer examen del segundo trimestre fallé en la cuarta pregunta. Entonces, estos son los adjetivos que nos dan un orden. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, y así sucesivamente. Esos son los adjetivos ordinales. Los adjetivos multiplicativos son aquellos que indican multiplicación. El ejemplo, la atleta hizo un triple salto mortal y obtuvo el cuádruple de puntos. Triple, doble, cuádruple, quíntuple indica multiplicación, ¿no? Estos son los adjetivos multiplicativos. Y por último tenemos los partitivos, que expresan división, ¿no? Comí un octavo de pizza, un cuarto de pollo y medio litro de gaseosa. Entonces, esto que indica no la totalidad, sino una parte de, un cuarto, la mitad, un medio, un octavo, un tercio, etcétera, etcétera, son los adjetivos partitivos, ¿no? No son adjetivos numerales cuando digo un pedazo, una parte o algo así, porque recordemos que son adjetivos numerales, es decir, están relacionados o vinculados a número. Ahora, los adjetivos, hasta aquí los adjetivos numerales, ahora veamos otro tipo de adjetivos. Tenemos los adjetivos relativos. Son muy pocos, generalmente son los que tenemos ahí en el ejemplo. Son aquellos que repiten el significado de la otra palabra que ya fue expresada con anterioridad y que se llama pues un antecedente. Es algo que se puede llamar también un referente. Son adjetivos cuando anteceden a un sustantivo, es decir, cuando están antes de un sustantivo, entonces son adjetivos. Cuando están junto a un verbo o a otro adjetivo, entonces ya no son adjetivos, son adverbios. ¿Ya? Veamos el ejemplo. La niña, cuyos padres la llevaron de paseo, tomó cuantas flores pudo. Cuantas flores, flores es un sustantivo, por lo tanto, cuantas flores se refiere, en este caso, a un adjetivo relativo. Cuyos padres, padres es un sustantivo, por lo tanto, adjetivo cuyos padres. ¿Qué pasa si hay una pregunta? ¿Cuántos quieres? Eso ya no es un adjetivo, está funcionando esa palabra cuántos, está funcionando como un adverbio de interrogación. ¿Ya? Entonces, solamente estas palabras son adjetivos cuando están antes de un sustantivo. Si no, no lo son. Y por último, los adjetivos interrogativos y exclamativos también son llamados enfáticos. Obviamente indican una actitud interrogativa o exclamativa. De igual manera que los sustantivos anteriores, los adjetivos anteriores, son adjetivos solo y solo si acompañan a sustantivos.
Cuando no acompañan a sustantivos, entonces no cumplen la función de adjetivo, porque recuerden ustedes que el adjetivo es el que modifica al sustantivo. Cuando estas palabras están junto a artículos, adverbios o a otros adjetivos o a verbos, entonces ya se convierten en adverbios. ¿Cuántos hermanos tienes? Hermanos es un sustantivo. Entonces, ¿cuántos hermanos tienes? ¿Cuántos hermanos tienes? ¿No? ¿Qué familia la tuya? Estamos preguntando, se está exclamando. Son adjetivos interrogativos y exclamativos. ¿Qué pasa si yo solamente pregunto cuántos tienes? Tienes ya es un verbo tener. Entonces ya esa palabra ya no cumple la función de adjetivo. Por eso recuerden esta parte que dice, solo son adjetivos si y solo si acompañan a los sustantivos. Si no, no cumplen la función de adjetivo.